Cada vez que hablamos acerca de música dentro de la iglesia cristiana, siempre se levantarán voces a favor o en contra del género que se debe tocar, si es lento o es rápido, si es una combinación de ambos. En cuanto a los instrumentos, sucede lo mismo, si es con muchos instrumentos o si es con algunos pocos, si se danza o no, si se toca el pandero o no, si el cantar debe ser solamente a capela, es decir, sin instrumentos. También enseñaremos si en esta época actual existe el oficio de salmista, como existe el oficio de pastor, anciano, presbítero o diácono, o si este salmista es simplemente un cantante. Pero lo más importante es que en este video enseñaremos lo que sí afirma la Escritura tanto en el Viejo como en el Nuevo Pacto. Finalmente, el dirigir cánticos o himnos o salmos al Dios Todopoderoso, el danzar o no, el tocar la pandereta o no, no se trata de emociones, ni tampoco de sentimientos, de lo que yo pueda pensar que se debe hacer o de involucrar mis sentimientos o carnalidad dentro de este acto de dirigirle cánticos, himnos o salmos al Señor Dios. Pero, y lo más importante es que este video sí tratará de establecer lo que realmente está declarado en la palabra como parámetros para adorar y alabar al Dios vivo y verdadero, y lo que se hizo con la iglesia naciente después de Pentecostés y hasta los primeros 4 siglos. Aunque no profundizaré en la historia de la música en la iglesia neotestamentaria, sí tocaré hechos relevantes en este campo. En música, cuando hablamos de géneros, es simplemente la forma como clasificamos las obras musicales. Esta clasificación variará dependiendo de los criterios que se utilicen para realizar estas obras musicales. Esto incluiría los medios sonoros, la función, los contenidos, etc. Por ejemplo, una obra musical puede pertenecer, por lo tanto, a varios géneros al mismo tiempo. La clasificación en géneros musicales suele realizarse según los siguientes criterios. Estos criterios no necesariamente son utilizados en todo el mundo y por ende por todo el mundo, pero sí podríamos mencionar, por ejemplo, características melódicas, armónicas y rítmicas, instrumentación típica, lugar geográfico donde se desarrolla principalmente, origen histórico y sociocultural, estructura de la obra, es decir, canciones, movimientos, etc., normas y técnicas de composición e interpretación, medios y métodos de difusión. Sin duda, hay géneros que marcan la pauta en algunas iglesias. Por ejemplo, existe el gospel, el cual se le llama también música espiritual o música evangélica. Este género surge y se establece como la música religiosa estadounidense que surgió de los cientos de iglesias evangélicas afroamericanas en el siglo XVIII y que se hizo muy popular durante la década de 1930. También están los himnos cristianos, que a diferencia del gospel son más lentos en sus cadencias o ritmos. Y en ambos géneros, sin duda, existía y deberá existir un reflejo de reconocimiento hacia el Dios único y verdadero en 3 personas, además de resaltar los valores de la vida cristiana, entre otras cosas. Ambos géneros musicales se caracterizan por el uso dominante de coros,
con un uso excelente de la armonía. Pero resulta que también dentro del gospel como tal existen algunos subgéneros, los cuales podríamos mencionar el gospel tradicional, el afrodescendiente, el sureño, el gospel latino, etc. Este último básicamente toma las canciones en el idioma inglés, las traducen y las interpretan casi con la misma melodía del original. De hecho, muchos himnos presbiterianos, bautistas, metodistas han sido traducidos del inglés al español o han sido escritos por cristianos de habla hispana. Otro de los géneros que se ha incluido dentro de la música cristiana es el de alabanza y adoración. Aunque ha sido dividida entre expresión de júbilo, la alabanza, y de intimidad en cuanto a la adoración, no debería haberse hecho así. Muchas personas, aún las que dirigen en las iglesias, usan estas dos palabras como si fueran dos acciones totalmente diferentes. Es decir, afirman que debemos alabar al Señor antes de entrar a adorarlo. Pero esto es totalmente falso, como explicaremos más adelante. También dentro del género de la música cristiana se encuentra la balada, es decir, el género de música que es más suave que el de la adoración. Algunos mundanos en la industria de la música, en las que hay muchos cantantes cristianos, la han catalogado como ese género de música cuya característica principal es el romanticismo, razón por la que escuchamos cantantes llamados cristianos cantándoles al amor, a la esposa, al hijo, a la hija o a alguna persona ya muerta. El otro género es el pop rock, donde se encuentran también cantantes cristianos. Este género es un género musical que, como su nombre indica, combina tanto elementos del rock como los elementos de la música pop. Las canciones son identificadas por ser de estructura simple, melodía pegadiza y repetición del estribillo, y por usar como base instrumental la guitarra eléctrica y el teclado. Como mi intención no es hacer una maestría en cuanto a los géneros dentro del cristianismo moderno, mencionaré algunos otros: rock alternativo, hip hop, rap, bachata, merengue, reggaetón y salsa. Todos estos géneros, y que interpretan artistas llamados cristianos, son definidos solamente por lo comercial y por empresarios mundanos más que por cristianos. Hoy día a estos géneros se les ha agregado la palabra cristiano o cristiana. Por lo tanto, hoy hablamos de salsa cristiana, rock cristiano, cumbia cristiano, vallenato cristiano. Además, también tenemos, por ejemplo, música andina cristiana. También contamos con los cantaos gitanos cristianos. Pero ante tanta variedad de música cristiana, ¿cuál acepta la Biblia? ¿Cuál rechaza? Este es un tremendo error teológico sostenido por aquellos que a toda costa pretenden enseñar falsamente que Satanás, antes de su caída, era quien dirigía la alabanza a Dios, y que en su caída se robó literalmente todos los géneros musicales, y que por esta razón debemos recuperar el tango cristiano, la música indígena cristiana, la salsa cristiana, el vallenato cristiano, etc. Pero nada
más alejado de la verdad bíblica. Como usted acaba de leer en el pasaje anterior, el versículo fuera de contexto, usado como pretexto en la defensa de que todo tipo de música debe interpretarse en la iglesia moderna, es precisamente tomado de este pasaje. Y tal vez esta y otras razones equivocadas, con conocimiento o sin conocimiento, han llevado a los cristianos a tocar todo tipo de género como si fuera una manera de recuperar lo que Satanás se robó en el cielo. En el versículo de la Reina Valera 60 se menciona: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, la cual es la parte B del versículo 13. Pero noten lo siguiente: en la Nueva Traducción Viviente no aparece la expresión o la frase tamboriles y flautas en esta última parte del versículo. En esta versión, más bien este versículo afirma: estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina rojiza, peridoto, verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. De igual manera, la Biblia de las Américas tampoco tiene la frase tamboriles y flautas, pero sí hace una nota aclaratoria como pie de página con respecto a este versículo, y dice así: Ezequiel 28:13, o tus tamboriles y flautas. Pero la frase no está en ninguna de estas traducciones anteriores, solo la nota aclaratoria, como ya lo dije. De igual manera, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual no menciona la parte de tamboriles y flautas, como lo hace la Reina Valera del 60. De hecho, revisando un poco más e indagando en este versículo de Ezequiel, repasé el comentario bíblico de Moody, pero para nada menciona tamboriles y flautas. Por ejemplo, la palabra tamboril en el Strong, el número 8596, se ha traducido de la palabra hebrea tof, T-O-F, y se define como pandero, pandereta, o también tof, T-O-P-H, como ustedes van a ver en la parte inferior de su video. Tamboriles, panderos, adufe, un pandero, pandereta. Tamboril y pandereta son muy similares en cuanto a su fabricación. También esta palabra, tof, se ha traducido como atabal, tímpano y timbal en Génesis 31:27. Como hemos visto, no podemos entonces sentar doctrina de un solo versículo donde en la traducción no hay consenso general, como la mayoría de versículos en los manuscritos más antiguos. Además, si en verdad se mencionaran estos instrumentos en los manuscritos más antiguos, lo cual parecería que no es así, afirmamos que la música tendría cabida aquí, pero no necesariamente, y como demostraré más adelante, la música en el Nuevo Pacto, la cual
no está relacionada con instrumentos, solo con cánticos, salmos e himnos. Entonces, podremos afirmar que la Biblia, aunque no menciona algún tipo particular de música como tal, sí establece el mismo Dios cómo habría de ser. De hecho, a Dios no se le olvidó este tema, ya que Él sabe la gran variedad musical existente entre las naciones, pueblos y tribus. Pero, ¿significa esto que podemos tocar y mezclar todo tipo de ritmo dentro de la iglesia? ¿Queremos verdaderamente ser conocidos como solo escritura y decir que efectivamente seguimos todas las enseñanzas en la escritura? La Biblia no condena ni acepta algún estilo de música en particular donde podamos sentar doctrina y ser dogmáticos, es decir, inflexibles en la opinión. La Biblia tampoco declara que alguna forma de instrumentación musical sea profana. Lo que sí encontramos en la Biblia, y particularmente en el Viejo Pacto, es una serie de instrumentos, los cuales podemos dividir en tres categorías: de cuerda, como el arpa, la lira y el laúd; de viento, como el cuerno o shofar; la trompeta, la popular flauta y el caramillo, es decir, una flauta pequeña de sonido agudo; y de percusión, como la pandereta, el sistro, parecido a un sonajero, los címbalos y las campanillas. Los músicos los tocaban para acompañar canciones, versos y alegres danzas. Como ya vimos, la Biblia menciona instrumentos de percusión, aunque no menciona específicamente los tambores. A esta pregunta también podríamos agregarle un par de preguntas adicionales. ¿Quién o quiénes escogieron estos instrumentos? ¿Eran todos estos instrumentos usados en el templo? Si no es así, ¿qué instrumentos sí eran permitidos entonces dentro de la adoración en el templo? Muchos han afirmado, sin ninguna base bíblica, que Dios permitió todos los instrumentos dentro del templo y que además permitió la danza en el templo. Por esto, dicen ellos, que hay mujeres danzando y tocando la pandereta, particularmente en las iglesias de ellos. Pero, ¿qué tan bíblico es esto? Es cierto que nosotros no estamos ya bajo el viejo pacto, y siempre lo he enseñado desde aquí. Y aunque les guste afirmarlo, lo usan para apoyar, en este caso, solamente sus doctrinas musicales. Pero tristemente no lo usan en el contexto correcto. Como cristianos, estudiosos de la palabra de Dios, tenemos que aprender a dividir la adoración pública de Israel fuera del templo y la adoración pública de Israel dentro del templo. Son dos cosas totalmente diferentes. En la celebración de las fiestas, en la celebración de las victorias de las batallas de Israel, de liberaciones por parte de Dios a Israel, ellos sí danzaban, tocaban pandereta, pero dentro del templo no hay un solo versículo que indique este tipo de actividades. Si usted, estudioso de la Biblia, encuentra un versículo o un pasaje donde se lea que la danza con doncellas y panderetas era dentro del templo, haría la corrección respectiva en este video. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Aunque no se menciona la pandereta con relación a la adoración en el templo,
sí hay evidencia que la utilizaban tanto hombres como mujeres al alabar a Yahweh y en otras ocasiones gozosas como fiestas y bodas. En especial, las mujeres solían acompañarse con panderetas al cantar y danzar. Además, la pandereta también se relaciona con la futura alegría que sentirá Israel al llegar el tiempo de su restablecimiento. Puede usted perfectamente revisar los pasajes que he incluido en la parte inferior de este video. E inclusive hay 2 versículos que siguen a continuación y que están referidos en el Salmo 68 y son los versículos 24 y 25, donde habla precisamente del término haliká en el hebreo, que es por implementación, marcha, caravana o procesión. Otro de los instrumentos excluidos de la adoración en el templo era la flauta. Por ejemplo, el Salmo 5 es usado para apoyar la enseñanza que todo instrumento era permitido en la adoración del templo. Este salmo tenía que ser acompañado con flautas, tal vez solo una. Este salmo muy lastimero era cantado en peregrinaje y definitivamente no era cantado en el tabernáculo o el templo. Usted también puede seguir, obviamente, los respectivos enlaces que nosotros vamos a ir adicionando en este video para que usted revise nuestra bibliografía. El otro instrumento excluido del templo era el órgano. Todos estos sí podían usarse para la recreación, para festivales cívicos a la intemperie, pero no en la casa del Señor. Por lo tanto, el argumento moderno de que todo podía ser usado, o todo más bien puede ser usado en la adoración dentro del cuerpo de Cristo, es totalmente equivocado. Las reglas eran muy estrictas y a pesar de que no estamos bajo esas reglas hoy en día, es erróneo justificar en el viejo pacto lo que está pasando en la adoración hoy día. Dice la Escritura: y puso a los levitas en casa de Yahweh con címbalos, con salterios y arpas, según el mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, pues ese mandamiento había venido de Yahweh por medio de sus profetas. Y los levitas se colocaron de pie con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Emán y de Jedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. En el versículo 2 se menciona de los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Asarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutún estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Jedutún, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romantieser,
Josbecasa, Maloti, Otir y Masiot. Versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán dependían directamente del rey. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Acompañaban sus cánticos de alabanza a Dios con trompetas, címbalos y otros instrumentos, y los hijos de Jedutún fueron designados como porteros. Muchos, en su ignorancia, podrían argumentar que como Dios permitió todo tipo de instrumentos y grandes orquestas para aportar un gran elemento musical a la adoración, y como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, piensan ellos que debe querer ese mismo tipo de adoración en esta época. ¿Permitió Dios la adoración en la iglesia judía con todo tipo de instrumentos? Tomemos un ejemplo. ¿Usaban los judíos instrumentos de percusión y metales para generar todo tipo de música o un tipo de música que fuera altamente rítmico y más liberal? Pienso que si estudiamos la Biblia más seriamente, en vez de echarle un simple vistazo, descubriremos que nada de eso es verdad. En cuanto al uso de los instrumentos, Dios puso restricciones muy fuertes con el objetivo de prevenir el abuso de la música a nivel humano, para que no dominara ni desluciera la adoración espiritual. Entre estas restricciones estaba el uso de instrumentos, como habíamos dicho anteriormente, pero no todos eran permitidos, solo algunos y en momentos determinados. Alguien podría decir, y no sin razón, de que bajo el nuevo pacto, la iglesia de nuestro Señor no está bajo las reglas del viejo pacto, y que sus normas de adoración no nos deben restringir hoy en día. Sin embargo, estos principios generales, restrictivos, enseñados por Dios respecto al uso de instrumentos, están vigentes hoy en día. Esta es la razón por la cual debemos poner en evidencia la descabellada y errónea afirmación de que Dios permitió una adoración instrumental sin ninguna restricción y rítmica hasta el extremo. Los pasajes anteriores muestran que en los tiempos de David, la orquesta en la casa del Señor parece haber sido compuesta por 27 personas, las cuales tocaban solo 3 tipos de instrumentos. Si este entendimiento es adecuado, entonces había una orquesta extremadamente modesta para dirigir un enorme número de adoradores en el canto. A partir de esta provisión tan pequeña, está claro que la música no estaba diseñada para dominar una adoración inteligente y sensible. La instrumentación prescrita para la adoración en la sinagoga local nunca incluyó las mismas reglas que la del tabernáculo y la del templo. De hecho, para el acompañamiento en la adoración privada o en la sinagoga no había metales ni percusiones. Aquí los instrumentos de cuerda designados para la adoración eran dulces en vez de vociferantes. En el libro de los Salmos
vemos que las arpas y los salterios eran los únicos instrumentos dados. Salmo 92 del 1 al 4. Los siguientes salmos también establecen claramente la regla de que estos debían ser cantados con arpas y salterios. En los salmos 4, 6, 54, 55, 61, 67 y 76, la inscripción, la que generalmente se encuentra al inicio del salmo, prescribe instrumentos de cuerda o neginot. En el Salmo 12, el título probablemente prescribe una lira de 8 cuerdas, que es un tipo de arpa. Era con este tipo de instrumentos modestos y de dulce sonido que el cantar era apoyado en la adoración de uso doméstico y en la sinagoga. Por lo tanto, ¿de dónde sale la idea de música caracterizada por un ritmo fuerte? El siguiente pasaje es un ejemplo claro de lo contrario a lo que se hacía dentro del templo. Así, todo Israel iba subiendo el arca del pacto del Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y liras. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David saltando y regocijándose, y lo despreció en su corazón. Usted podrá decir, ahí está definitivamente este tipo de alabanza. Sí, pero este es un tipo de alabanza que no se hacía dentro del templo. Este era un tipo de alabanza externa, en la cual todo el pueblo vociferaba, gritaba, cantaba, danzaba. Las mujeres salían con sus panderetas, con sus tamboriles, en fin, con una serie de instrumentos permitidos, pero fuera del templo, no dentro del templo. Se nos dice que las trompetas llamaban a la gente a asambleas solemnes y que acompañaban los holocaustos. Si usted va al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, a partir del versículo 27, leemos lo siguiente: y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Yahweh y el sonar de las trompetas con acompañamiento de los instrumentos de David. Esta actividad como tal era una actividad seria que producía temor y reverencia e incluso vergüenza. El término hebreo de solemnidad aparece en la descripción de estos actos de adoración y se hace obvio, así que las trompetas sonaban para mover a la gente a reverencia y seriedad, y que los címbalos, los cuales eran utilizados solamente para guardar los tiempos del canto, eran tocados sobriamente, con seriedad. Por lo tanto, la idea de música en un lenguaje moderno se lee en entre líneas solamente para justificar todo lo que estamos haciendo en muchas de las iglesias cristianas. Si continuamos leyendo Segundo de Crónicas, capítulo 29, usted va a notar que este versículo afirma que cuando el holocausto fue consumido, o cuando el holocausto era consumido en cualquier otra circunstancia diferente a la que se describe aquí, los cánticos y el resonar de las trompetas se suspendían. El versículo 29 afirma: y cuando se hubo consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y se postraron, es decir, adoraron. Pero
La pregunta es válida, la siguiente, obviamente. ¿Qué tanto debemos nosotros guardar exactamente esos parámetros? Es difícil determinar, por cuanto en el nuevo pacto no existe, por lo menos en el cuerpo de Cristo, un mandamiento u orden de Dios para hacer las cosas como Él sí las mostró a su pueblo Israel. Hasta ahora hemos visto solo lo relacionado con el viejo pacto, y pienso que he sido claro en cuanto a la adoración pública en el exterior del templo y la adoración pública al interior del mismo. En el siguiente video conoceremos acerca de la música en el nuevo pacto y lo que verdaderamente significa el ser adoradores y no tanto salmistas. Dios los bendiga.